La inseguridad ciudadana no solamente en Arequipa, sino a nivel nacional. A estas horas de la mañana ya tenemos también con nosotros al doctor David Cerruto López. Él es especialista en seguridad ciudadana. Además ha sido un distinguido oficial de la Policía Nacional y conoce muy bien el tema de lo que estamos hablando. Doctor David Cerruto, ¿cómo está? Bienvenido. Doctor David Cerruto, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Libertad y Diálogo Regional. Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Alex. También un saludo especial a todos tus oyentes y los que nos están mirando por esta plataforma digital. Bueno, el tema de seguridad ciudadana se ha convertido en la prioridad número uno, que es la preocupación de todos los peruanos. Según la encuesta, ya no es el tema de la corrupción, sino el tema de la inseguridad. La pregunta concreta, doctor, usted por su experiencia como miembro de la Policía Nacional, además ha sido también integrante de la DIVIAG, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la política a seguir para frenar esta preocupación que es número uno de todos los peruanos y aquí en Arequipa, lamentablemente y preocupante también se está incrementando? ¿Qué hacer, doctor David Cerruto? Sí, efectivamente, pues las noticias, los medios de comunicación nos informan sobre diferentes hechos delictuosos y esto se ha acrecentado. Y lo más preocupante ha sido que en la ciudad de Arequipa también hubo un incremento sustancial, no solamente en lo que corresponde a la delincuencia, sino a las... Hola. como es por ejemplo el sicariato, como es por ejemplo este tipo de manifestaciones entre bandas, entre colombianos y venezolanos. Y los últimos hechos luctuosos, por ejemplo, en la ciudad de Arequipa datan del 16 de enero, donde se encuentra un hombre muerto en una maleta. El 21 de enero acribía a un sujeto y el 1 de febrero hay un barbero que recibió 2 impactos de bala. Y obviamente estos aspectos tienen que generar una política diferente al que usualmente se estaba realizando. Esto es la participación no solamente específica de la policía, sino sistema. La participación colectiva del gobierno regional, del gobierno local. Correcto, correcto. Juan Carlos, adelante, por favor. Aló, doctor David Cerruto, ¿nos copia usted? Aló, doctor David Cerruto, ¿nos copia usted? ¿Nos escucha? El audio de Juan Carlos creo está desactivado. A ver, adelante, Juan Carlos. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, adelante. Sí, ahora sí. Sí, Sí. Lo que estaba comentando es, usted ha hecho una enumeración de una serie de hechos luctuosos que se han presentado en Arequipa. La sensación de la Policía Nacional del Perú y sobre todo del anterior comando que estuvo en Arequipa es que, bueno, esto es simplemente una percepción, ¿no? Una sensación. Pero ese clima de inseguridad no es tanto así. Bueno, eso particularmente se le ha escuchado decir al anterior jefe policial de Arequipa, el señor Víctor Sanabria. ¿Qué impresión le causan estas deducciones que tiene la policía? Que bueno, esto es solo una percepción, además. Claro, obviamente él tiene que defender su gestión y naturalmente los que estamos de repente circundante a la problemática, podemos decir de repente abiertamente la problemática en sí. Yo, considerando que estoy en diferentes lugares, principalmente en Lima, se advierte pues que cuáles son las ciudades con mayores índices, por ejemplo, de hechos criminales. Tenemos, por ejemplo, Barranca, tenemos el norte de Chiclayo, Trujillo,
y Arequipa estaba dentro de las ciudades mucho más seguras, pero en los últimos, la última información de parte de ustedes, de la misma población, de los mismos efectivos policiales, porque yo he recibido también información en relación a esta entrevista a efectos de que tengan en consideración algunos aspectos mismos. Entonces se advierte este incremento sustancial y este tipo de temor por parte del colectivo, de la ciudad de Arequipa. Entonces no estamos frente a una situación casi normal, regular, sino estamos ante un incremento sustancial de los hechos criminales, y trae a colación inclusive la participación del nuevo jefe, el general Miguel Cayetano Cuadros. Es un distinguido oficial que él tiene escuela en Argentina. Él ha trabajado en DIVIAC y yo creo que va a ser muy provechoso, si es que muy resaltante esta intervención de este jefe policial. Correcto. Ahora, por su experiencia, doctor Cerruto, ¿qué debe hacer la Policía Nacional? Incrementar el tema de investigación, porque muchos de ustedes son especialistas en el tema de investigación, y se dice también que se ha perdido el tema de la investigación. ¿Qué se debe fortalecer dentro de la policía? Porque lamentable también, como decíamos muy temprano con mi colega Juan Carlos, ha habido demasiados cambios en la cartera del Ministerio del Interior. Pero ¿cuáles serían los lineamientos que debe ejecutar inmediatamente la policía? ¿Y qué nos dice su experiencia, doctor David Cerruto? Lo escuchamos, adelante. Adelante, doctor. No, adelante, lo estamos escuchando. Sí, bueno, ayer he recibido una información de la presencia del viceministro de Orden Interno. Así es. El señor Oscar González, en el que ha afirmado, pues, que falta investigación. Creo que tenemos problemas con la señal de internet. Por parte de él se ha advertido lo contrario. El viraje tiene que ser respecto a las estrategias que debe seguir la misma policía. Esto es, por ejemplo, en Estados Unidos se planteó una política casi municipal, es decir, por ejemplo, William Bratton, un conocido comisario de Nueva York, había generado una teoría, la teoría de las ventanas rotas, no a partir del tema. Tenemos dificultades, creo, ¿no? De limpieza pública, de intervenciones a las personas, de limpiar la avenida. Entonces esos aspectos son totalmente diferentes y obviamente en el caso de nosotros no podemos vincular necesariamente al tema de la investigación, porque también es importante la prevención, pero cambiar la modalidad implica, por ejemplo, de que los policías no podrían estar pues en un cuadrante, o los policías uniformados no podrían tener la cobertura suficiente como antiguamente, por ejemplo, en la gestión del comandante Rodríguez, se había planteado que exista este mecanismo del cuadrante, pero era insuficiencia del personal. Lo que se tiene que hacer es obviamente lo que hace el Grupo Terna. El Grupo Terna genera una política de estrategia a partir de que sus efectivos se mimetizan dentro de la población, sacan la información y hacen la intervención. Entonces los delincuentes no saben dónde está la policía. Y lo otro, naturalmente, como me lo han dicho los efectivos policiales, es que se debe incrementar el tema del patrullaje motorizado. El patrullaje motorizado tiene la viabilidad, la forma
de poder hacer intervenciones eficaces. No se percibe, no se percata respecto a un patrullero. En cambio, un patrullero, más aún con una política que no estoy de acuerdo respecto al cual colocan las sirenas, es difícil ese tipo de enfrentamiento, de tal manera que debe cambiar la política sustancialmente a efectos de mitigar la criminalidad. Ahora, no sé si me escuchan, pero yo quería plantear la siguiente inquietud. Si bien es cierto, bueno, usted habla de protocolos para que la policía pueda operar y hacer mejor su trabajo, pero hay un componente fundamental que quizás no lo estamos analizando, ¿no? El propósito de este comentario definitivamente no pretende alentar la xenofobia, ¿no? Somos bastante empáticos con lo que pasa en Venezuela, ¿no? Una tremenda crisis social y que ha generado pues una diáspora. Pero hay una fuerte migración, ¿no? de venezolanos que de alguna forma, bueno, está generando este tipo de situaciones. Y no solo lo está haciendo en Perú, ¿no? Lo está haciendo también en Arica, en Chile, ¿no? Incluso donde ya van a tomar algún tipo de medidas drásticas, ¿no? ¿Cómo tratar de lidiar, ¿no? con este problema que está alentado por un factor que tiene que ver con una problemática latinoamericana, ¿no? La crisis venezolana. Señor Cerruto, lo escuchamos. No soy política diferente, como inclusive crearon acá una división encima. Y bueno, yo partícipe tanto de un tema excluyente a partir de migrantes venezolanos o de diferente nacionalidad, porque partimos de una premisa, ¿no? Es la etiología, o sea, las causas de la criminalidad. ¿Cuáles son las causas, por ejemplo, de la corrupción? ¿Y cuáles son las causas, por ejemplo, del sicariato? Esa es la etiología, es en política criminal. Y no vincula en estricto casi a diferentes personas, porque filosóficamente no hay buenas ni malas personas, no hay buenas ni malas sociedades, hay sociedades diferentes, hay personas diferentes. Por consiguiente, también deberíamos de partir del adagio que dice todo colectivo o toda ciudadanía que tiene altos índices de informalidad tiene también altos índices de inseguridad. De manera que más que atacar a un sector Sí, doctor. acogido porque es un tema de humanidad y el derecho internacional humanitario lo plantea así, lo obliga así. Yo creo que debemos partir más que todo de un tema de pronto de un control general, de una política a partir del mismo Estado, no en función a una persecución directa, sino a partir de cómo mitigar estratégicamente estos efectos perniciosos. En Holanda, por ejemplo, el tema de lo que es el tráfico de drogas era casi la misma situación que estábamos viviendo en nuestro país, es decir, que el 80 o el 70% de las personas, principalmente de la población femenina, la que eran burriers. Entonces ellos no partieron a partir de una política de coerción, sino empezaron a generar un sistema, un software de mejorar los controles migratorios. Eso ha impedido que exista la fluidez de la sustancia prohibida, y esto ha permitido que se reduzca hasta el 5% este tema del pase, por ejemplo, de las sustancias prohibidas. Y no había la necesidad. De igual manera, nosotros tenemos que partir no en buscar un mecanismo xenofóbico
un mecanismo de repente excluyente a estas personas, sino respecto a nuestros mismos mecanismos de seguridad. Eso nos va a permitir hacer buena sociedad y nos va a permitir también hacer solidarios, porque la solidaridad es parte esencial del ser humano. Claro, claro, le comentaba esto porque evidentemente ya se ha visto algunas iniciativas de congresistas de la República. Por ejemplo, el congresista Martínez, ¿no?, está promoviendo una ley para expulsar, ¿no?, a extranjeros que delincan, ¿no?, o a extranjeros que simplemente pues estén bebiendo en la calle, ¿no? Medidas que de alguna forma me parece que son muy superficiales y que no analizan el problema de fondo, ¿no? Pero ahora, la policía está en condiciones de poder desplegar estas propuestas que usted ha manifestado, porque yo lo que siento en la policía, por ejemplo, en el caso de Arequipa, bueno, no solo una minimización del asunto, sino, bueno, lo que veo es una desmoralización, y lo que ellos también dicen es que no quieren intervenir simplemente porque no hay leyes que los protejan, ¿no? O sea, no hay el suficiente amparo legal para poder intervenir, ¿no? Y aluden a una serie de hechos en donde han intervenido y posteriormente han sido sancionadas. Las leyes son muy permisivas en ese sentido en el Perú. ¿Qué opinión tiene en el Perú? ¿Qué opinión tiene? Yo creo que no tanto que sean permisivas, sino que no son efectivas, es decir, el cumplimiento, el carácter anómico de un colectivo, porque no tanto se trata de un tema normativo, sino del cumplimiento de la norma, es decir, la autoridad encarnada, por ejemplo, en el primer mandatario de la nación, se ha visto desmejorada, deslúcida, que afecta sustancialmente al órgano que es el que representa el poder del Estado, que es la policía. Entonces ahí sí tenemos que mejorar. Lo que también se debe cumplir no solamente es generar, por ejemplo, o aceptar esta iniciativa, porque las normas sí existen en cuanto, por ejemplo, a la expulsión de los extranjeros que cometen actos ilícitos, a la efectividad de la pena, y ahí sí hagamos un llamado de atención al mismo Ministerio Público, que casi siempre en estos últimos momentos está acostumbrado a dar libertad a personas que se encuentran al margen de la ley, no formulan adecuadamente la formalización o no formulan adecuadamente la acusación para una eventual sentencia. Entonces, estos aspectos de incumplimiento, aspectos anómicos, generan lo que de pronto podría parecerse un tema normativo, pero no es un tema normativo, es un tema de la majestad de la autoridad. Ahora, doctor David Cerruto, está prácticamente en boga, podríamos decir, este tema de la propuesta de planteamiento en emergencia para que intervengan las Fuerzas Armadas. Esto ha pasado en la región Callao, y acá en Arequipa también se ha pedido que se declare en emergencia la ciudad de Arequipa para que las Fuerzas Armadas puedan cooperar. La pregunta que le hago a usted por su experiencia como policía y como investigador, ¿esta es una buena solución? ¿Es viable que las Fuerzas Armadas puedan intervenir apoyando a la Policía Nacional en el tema de la seguridad ciudadana? Adelante, por favor. Yo no estoy de acuerdo con la participación de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tienen una misión, y una misión es de defensa de la soberanía y la integridad, territorial. La formación castrense militar es muy diferente a la formación castrense también policial. La primera parte a partir de una posición mucho más ortodoxa, mucho más rígida, mucho más generada en temas de, por ejemplo, de defensa de bases, defensa de instalaciones, estrategias de combate,
combate, entre otras. Eso es totalmente diferente. Nosotros, o la policía está vinculada en estricto, por ejemplo, a defender los derechos fundamentales, a buscar mecanismos de un Estado democrático donde se respete las garantías, donde participa antes, durante y después de la comisión de un ilícito. Es decir, hay un tema totalmente incongruente respecto a cada institución. Lo que pasa es que a las Fuerzas Armadas pretenden incorporarla por la fuerza o por la posición o porque supuestamente la mayor cantidad de personal va a generar algún tipo de sensación de seguridad. Y eso ha sido un error casi permanente de los diferentes políticos, dentro del cual inclusive la misma policía declaraban que determinada cantidad de efectivos policiales que se encontraban en las oficinas van a participar en la seguridad ciudadana, los hemos sacado a la calle, y eso ha sido pues una mentira, ¿no? De igual manera hay Fuerzas Armadas, salvo que de pronto podrían una estrategia que permita generar este tipo de climas de seguridad. Ahora, por otro lado, se ha tratado de ensayar algunas soluciones, ¿no?, para tratar de menguar esta situación de la inseguridad. Y se habla, por ejemplo, de declaratorias de emergencia, ¿no? Declaratorias de emergencia se ha hecho en Lima y Callao. ¿Cuán efectivas pueden ser estas medidas? O simplemente son más de lo mismo, ¿no? ¿Me escuchó? Señor Cerruto. Sí, Juan Carlos, ¿me podrías repetir, por favor? Sí, la pregunta era que se han planteado, ¿no?, en varias ciudades, ya se está aplicando en Lima, Callao, esta medida de la declaratoria de emergencia, ¿no?, por el tema de la inseguridad. ¿Son medidas efectivas o es más de lo mismo? Es más de lo mismo porque tenemos también ciertas experiencias con el mismo efectivos militares, y esto evidentemente era el colapso casi del Estado. Se acrecentaba, llegaban terminadas las fases del terrorismo y no se mitigaba esta problemática. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que buscar. El comandante Alfaro Santur ha practicado lo que en algún momento también se había practicado en Arequipa. Por ejemplo, trabajar con los establecimientos nocturnos, porque de ahí esos son el caldo de cultivo a veces de que se generen delitos. O también, por ejemplo, en el caso de Miguel Grau, nosotros en algún momento habíamos trabajado con todos aquellos que expendían bebidas alcohólicas o intervenir a todos aquellos que libaban licores en las calles. Eso ha permitido, por ejemplo, que el índice de accidentes de tránsito se reduzca a 0. Eso ha permitido que el índice delincuencial se reduzca al 10%. Entonces, otros factores externos estratégicos, porque sabido es que los delincuentes, por ejemplo, no se juntan en algún lugar, y esos lugares son esos bares, esas cantinas o esos espacios públicos. Entonces, esos aspectos se debe tratar para tener una efectividad en el tratamiento de la seguridad ciudadana. Correcto, doctor Cerruto, para ir finalizando. En esta situación que estamos atravesando los peruanos en Arequipa, ¿usted considera que es posible que la Policía Nacional puede enfrentar con unas políticas de lineamientos, de enfrentar el tema de seguridad? ¿Es posible que la policía pueda enfrentar esta situación? ¿Ustedes consideran que estamos en las posibilidades, y usted conoce muy bien como ex miembro de la Policía Nacional, están preparados para enfrentar la inseguridad ciudadana? Por supuesto, hay casos de oficiales, de comisarios, de jefes de unidad donde han logrado estándares muy altos de seguridad. Lo que pasa es que no es una política casi colectiva, institucional, sino es aislada. Yo considero que el general Cayetano, él tiene una experiencia en todos los ámbitos, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la prevención, y principalmente en lo que es el combate a la criminalidad organizada. La DIVIAD, ustedes saben que ha sido una unidad
que ha generado una política casi muy eficaz en lo que es la lucha frontal contra el crimen organizado. En ese sentido yo considero de que el general Miguel Cayetano, a quien sus credenciales hablan por él, Arequipa va a tener pues una posibilidad de poder revertir esta situación, por lo menos coyuntural en la que se está viviendo. Correcto. Reitero que Arequipa siempre ha sido una de las ciudades más seguras del Perú a nivel nacional. Así es. Muy bien, doctor David Cerruto López, especialista en temas de seguridad ciudadana. Le agradecemos mucho su participación hoy domingo a través de Radio Libertad y el programa Diálogo Regional. Estaremos en otra oportunidad seguramente convocándole para poder seguir hablando sobre este tema que es de preocupación para todos. Por ahora le agradezco mucho. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo especial a todos mis compañeros de armas, los suboficiales y los oficiales. Muchas gracias.